años realmente, ¿no? Tiene una labor impresionante aquí en la lucha, ha estado muy activista, no es un activista así 100%, de hecho en la cuestión del movimiento en defensa del petróleo, sabemos que él fue el que se echó la parte esta de los periódicos, ¿sí? Todos los periódicos que estuvimos repartiendo fueron caricaturas de Rafael Barajas el Fisgón, ¿sí? Él en la jornada, bueno, tiene un trabajo, yo creo que ya cualquier persona que abra la jornada puede ver ahí sus caricaturas, ¿sí? Sus personajes incluso, que también ya son muy conocidos. Entonces, bueno, la cuestión es de que el Fisgón siempre ha tenido una parte muy responsable en el movimiento, específicamente en la cuestión esta a partir del fraude del 2006, aunque ya sabemos de que él siempre ha sido muy crítico y activista 100%. Entonces dejamos un momento a que se instale. Luego vamos con la parte esta de las participaciones. Ya hay compañeros ahí anotados en la lista. Les recordamos quien quiera participar, nada más ahí con el compañero de ahí de la mesa, puede decirle para que se anoten. Nada más una cuestión que yo creo que sí es necesaria ahí comentar. Un compañero ahorita nos comentaba que 3 minutos se le hace muy poco. Entonces, pues para que decidamos todos en ese sentido, ¿qué les parecería si lo subimos, lo dejamos así, después de esto, claro? Pero, ¿qué les parece? Con 3 minutos. Sí, la idea también es de que todos participen. 3 minutos está bien, entonces. 5 minutos por aquí dice. 5, 3. Votación, ¿les parece? Hacemos una votación así. Ok, hay 2 propuestas, 3 minutos, 5 minutos para participaciones. Por 3 minutos, ¿quién vota? Levanten la mano, por favor, 3 minutos. 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. ¿Ok? Ahora por quien quiera 5 minutos para todos los compañeros. 1, 2, 3, 4. Yo creo que ¿no? La cuestión es aquí, no ser completamente democráticos, ¿no? Entonces, bueno, le dejamos el micrófono al compañero Fisgón. ¿Sí? Ah, bueno, sí, la invitación es de también ahí ser bien específicos y si podemos llevarnos un poquito menos, pues qué mejor, ¿no? Para darle chance a todas las personas, ¿ok? Entonces, bueno, ahora sí un aplauso, por favor, para Rafael Barajas el Fisgón. Sí, muchas gracias por acompañarnos, compañeros. Y, bueno, para adelante el micrófono, sí. Espantosas. Pues, de entrada, ustedes ya vieron que el PRI y Peña Nieto andan diciendo que esta elección fue ejemplar, que fue la elección más vigilada, la elección más vigilada de la historia de México. Dice, además, Peña Nieto lo afirmó a un periódico norteamericano, que él no compró ni un solo voto. El PRI no compró ni un solo voto. Salinas. Yo quiero recordarles aquí lo siguiente, es decir, que en México tenemos una tradición de fraudes electorales que está muy arraigada. En la primera elección que se hizo en México en 1822 ya hubo fraude electoral y había denuncias de compra de votos. En tiempos de Juárez sin lugar a dudas fue un gran presidente, pero la oposición acusaba al gobierno de hacer las elecciones y de manejarlas y de manipularlas. Lo acusaban además a Juárez y a Lerdo, los acusaron de compra de votos, de palomeo de candidatos, de utilizar el dedo para nombrar al sucesor, es decir, toda una serie de la compra de votos y conciencias, de plumas, de la prensa, es decir, cosas que seguimos viendo todavía hoy en día. Luego, el que se quejaba de eso era Porfirio Díaz. Y Porfirio Díaz llega a la presidencia y se hace reelegir 7 veces mediante fraudes electorales de lo más descarados. Es decir, el fraude era una constante. Es decir, Porfirio Díaz utilizó de todo para permanecer en el gobierno. Incluso en 2 ocasiones metió a la cárcel a sus oponentes para sacarlos de la contienda electoral.
En la década de 1880, el único contendiente visible de Porfirio Díaz era Vicente Riva Palacio, y lo metieron a la cárcel para que no, es decir, un proceso de desafuero, pues. Y luego a Madero en 1910 le hicieron exactamente lo mismo. Entonces, la tradición de fraudes electorales en México es eterna, pero hay que reconocer que hay de maestros a maestros. Sin lugar a dudas, el gran maestro del fraude electoral en México, en el mundo y posiblemente en el universo, sea el PRI. El PRI, ustedes lo saben, ganó durante 60 y tantos años prácticamente todas las elecciones en las que se presentó. Prácticamente todas. A veces le daba chance de ganar a alguien de la oposición, le abrió algunas curules de repente al PAN, etcétera, pero las ganó todas. Y además es muy chistoso porque está claro que el PRI en todas estas cosas utilizaba procesos de manipulación electoral. Es chistoso, pero lo que el PRI siempre manejó los fraudes electorales como procesos de Estado. Eran delitos de Estado en los que participaba desde el militante priista más sencillo hasta el presidente de la República, pasando por los dirigentes sindicales, pasando por los jueces, por los gobernadores, incluso metían al ejército en sus fraudes. Yo recuerdo que en 2006 hubo un antiguo operador del PRI que contó en un programa de Estados Unidos, por supuesto de Univision, en el programa de Rubén Luengas. Salió este operador del PRI, contó cómo hacían los fraudes electorales, y la verdad es que parece una cosa de picaresca, porque contaba, decía, la gente, llegaban los paquetes electorales a las casas de seguridad, y estaba el ejército rodeando las casas de seguridad, y la gente estaba muy segura de que el ejército estaba cuidando el voto. Lo que no sabían los ciudadanos, decía este cuate, es que adentro estábamos toda una serie de operadores del PRI alterando las actas. Él lo cuenta, lo contó en el programa de Rubén Luengas. Este cuate, si mal no recuerdo, se llamaba Gerardo Lorenz, y era presidente de Acción Electoral del PRI en Puebla, en tiempos de Ángel Aguirre Rivera. Entonces, él cuenta cómo era el fraude. Y entonces, además, es un hecho que el aparato electoral del PRI es tan gordo y tan grande que un sector del PRI se pudo desprender y hacer su propio partido. Me refiero al sector que dirige el Bester Gordillo. Los maestros en México siempre fueron una pieza importante del fraude electoral, por la sencilla razón de que en muchos poblados apartados el único que sabía leer bien y contar bien pues era el maestro. Entonces era un funcionario de casilla ideal y por lo tanto era un operador político ideal. El CENTE, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, afinó este proceso al punto en el que el Bester Gordillo de repente, en un momento dado, decide separarse del, primero sin separarse del PRI, fundar su propio partido. Y sabemos todos los intríngulis del caso, porque uno de los grandes operadores del Bester Gordillo, que se llama Noé Rivera, lo contó, se peleó con el Bester y luego lo contó. Dice, en el 2000 teníamos un aparato electoral tan grande como el IFE. Este cuate dice, teníamos como 50,000 operadores electorales en todo el país. Eso es la base del PANAL. Es un aparato de operación electoral hecho a partir del sindicato de maestros. Y miren, la vocación del PRI por hacer fraude es tan fuerte que han hecho fraude hasta cuando han perdido. Es una cosa increíble para Ripley. Entonces, es un hecho que en el 2000, cuando el PRI no tenía realmente muchas posibilidades de ganar, cuando Fox estaba muy fuerte, ¿no? Es un hecho que el PRI hizo fraude. Es decir, está documentado el fraude del Pemex Gate, que es cuando el Sindicato Nacional Petrolero desvía como 1,000 millones de pesos a la campaña de la Bastida. También Fox hizo fraude con el asunto de los amigos de Fox, sin dudas.
Pero además está documentado, porque lo cuenta Noé Rivera, el operador de Bester Gordillo, que tenían preparado el aparato para hacer el fraude, y se paró el fraude por órdenes superiores, dice Noé Rivera. Eso quiere decir que Zedillo lo paró. Zedillo decidió parar la cosa y darle el triunfo a Fox. Pero si ustedes se fijan, ahí tampoco decidimos nosotros. Eso fue una decisión de la Presidencia de la República. Y lo que es más increíble, en el 2006, cuando el PRI no tenía ninguna posibilidad de hacer fraude, hizo fraude. ¿Cómo le hizo? Pues es muy fácil. Una parte muy importante de los votos que le dan el triunfo a Calderón vienen del PRI. Y esto lo documenta muy bien Héctor Díaz Polanco en un libro reciente que se llama La cocina del fraude. Entonces, el PRI es, de veras, es decir, tiene esta vocación de hacer fraude. Por lo tanto, no nos tenía que sorprender que en el 2012 también hiciera fraude. Sabíamos que lo querían hacer, lo único que no sabíamos era cómo lo iban a hacer. El PRI casi siempre ha hecho fraude posterior a las elecciones, posterior a las votaciones, alterando actas. Es lo que yo les cuento de lo que contaba Gerardo Lorenz, es lo que también sabemos a partir de la llamada telefónica que en 2006 recibe el Bester Gordillo, le hace el Bester Gordillo al gobernador de Tamaulipas, en la que le dice: habla con Felipe y véndele lo que tienes. Esa es una llamada que se hace en la tarde del día de la votación. Eso, básicamente, el véndele lo que tienes es qué puedes hacer, qué tanto puedes manipular las actas, y eso es lo que hacen. Y lo hacen así porque es la forma más barata de hacer fraude. Ahora, ellos sabían que en 2012 las votaciones, las casillas, las urnas iban a estar muy vigiladas por nosotros. Entonces ellos tenían que hacer fraude antes. Entonces organizaron una elección para hacer el fraude antes de las votaciones. Y el problema es que hacer el fraude antes de las votaciones implica, es más caro, implica un gasto mayor, implica un operativo de fraude más grande. En el 2006 sabemos que hubo fraude electoral y sabemos cómo se hizo. Es decir, gracias a la vigilancia ciudadana tenemos hasta detalles. Sabemos, primero, que Vicente Fox y el PRI quisieron desaforar a López Obrador para que no participara en las elecciones. Eso es fraude, ¿eh? Eso es un proceso de fraude. Y luego, después de que no pudieron, de que lo revertimos, lo que hicieron fue hacer una campaña de descrédito contra López Obrador, en la que usaron aparatos tecnológicos. Dos cosas hicieron. Hicieron un trabajo de encuestas pagado por la Presidencia de la República para ver cómo favorecían a Calderón, cosa que es ilegal. Es usar dinero del erario para cosas electorales es ilegal. Y la segunda es que utilizaron a Televisa para hacer una campaña de propaganda contra López Obrador, una campaña de desprestigio. Esto último está totalmente documentado gracias a las informaciones que sacó el periódico The Guardian. The Guardian recibe la información de una computadora de una gente que trabajaba en Televisa y logra documentar esto. Y la historia es increíble. Lo meten, es decir, es un operativo que llega hasta las telenovelas, en programas humorísticos, en noticieros, por supuesto, y lo que quieren es bajarle puntos a López Obrador para después alterar las actas. Por eso no quisieron recontar votos. Y bueno, y hasta sabemos cuánto costó el operativo de Televisa. Según The Guardian, costó 60 millones de pesos. Se pagaron con dinero del contribuyente. 3 millones de pesos los paga Presidencia de la República y el resto, dice un documento ahí, los pagarán las dependencias que Presidencia indique. Fue fraude. Y está clarísimo cómo fue el operativo, está clarísimo que ahí participó Televisa. Y también participan algunas encuestadoras en el fraude del 2006. De repente, sin que nadie se lo explicara, Calderón tiene un repunte genial según las encuestas GEAISA. Sigue sin llenar las plazas. Sigue teniendo actos vacíos. Pero ya es el puntero. Ya está a un paso de López Obrador y va en ascenso. Y resulta que después a estos señores de GEAISA, después de que le dan malamente el triunfo a Calderón, a estos señores les dan el CISEN. O sea, es un pago político por un favor político. Fue muy claro. Bueno, ¿cómo fue el fraude del 2012? El fraude del 2012 fue un fraude particularmente caro. Se hizo
en gran medida con mucho dinero, a base de ríos y ríos de dinero. Billetazo. The Guardian documenta también que Peña Nieto desde el 2005 le paga a Televisa 300 millones de pesos al año para que promueva su imagen. 300 millones por 6 son 1.800 millones de pesos. Eso ya es una barbaridad. Pero no solo eso. Tenemos que aparte de esta campaña, las encuestas también jugaron un papel muy importante. Nosotros vimos cómo operaron las encuestas en esta elección y fue increíble. Es decir, Peña Nieto empieza en la elección teniendo un 40 y tantos % de intención del voto. Y ocurrieron a lo largo de la campaña toda una serie de eventos que todo indicaba que lo iban a tumbar. Cuando llega, por ejemplo, a la Feria Internacional del Libro de Guadalajara y no saben mencionar 3 libros que han influido en su vida. Yo dije, ahí este señor se va a bajar, pero pues no, el candidato era mucho mejor de lo que pensábamos y se mantuvo. Y luego va a la Ibero, los chavos babuchean, yo dije, no, ahora sí va a bajar por lo menos 5 puntos. Pues no, el tipo bajó cuando mucho, un puntecito, un declive muy leve y ahí iba. Pero se mantenía, era así como... ¿Se acuerdan del verso de Manuel José Otón que dice, hay aves que cruzan el pantano y no se manchan? Bueno, pues hay candidatos que cruzan el pantano y no bajan en las encuestas. Sus encuestas son de esas, ¿no? Entonces ahí la mantuvieron. Sí, y esto venía acompañado además de un operativo de difusión en medios muy fuerte. ¿Recuerdan? Había encuestas diarias y Milenio además en televisión teníamos a Ciro diciéndonos no, va arriba el candidato, y cuando salieron unas encuestas que desentonaban del coro, las descalificaron y dijeron que esas encuestas eran muy dudosas y que eran muy sesgadas y que estaban muy raras. Tú empiezas a ver el resultado, según el resultado final, que es el de ellos, después de que se dieron